Les decía que no tener en cuenta a Dios, hermanos, lleva al ser humano a una mente reprobada. Una mente reprobada para hacer lo que al hombre no le conviene, para que al hombre lo autodestruya, lo aniquile. Permítame leer lo que dice la Escritura en Romanos 1. Voy a leer desde el 24 al 32. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando del hombre, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿verdad? Es lo que dice. Por el uso natural, dice, cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, como estamos viendo, hermanos, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, cuando el hombre no considera a Dios, esto va a llevar al ser humano de manera indefectible a una mente reprobada para hacer lo que no le conviene. El rechazo de Dios en la vida del hombre a través del sistema. Cuando hablamos del sistema, estoy hablando del sistema, del orden natural, social, que el hombre ha seguido, pero sin Dios, trae y trajo como consecuencia una degradación moral. Ahora, lo cierto de todo esto es que líderes de diferentes áreas sociales, por ejemplo, estuvieron de acuerdo en sacar a Dios de sus diferentes disciplinas. O sea, estuvieron de acuerdo en avanzar sin Dios. No queremos a Dios. Eso fue lo que dijeron. Y esto trajo como consecuencia que el hombre se haga sabio en su propia opinión, en su propia ciencia, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento. La palabra conocimiento es ciencia, pero un conocimiento o una ciencia sin Dios. Esto hizo que el hombre caiga en una necedad, terco en construir una sociedad separada de Dios. En la historia nosotros vemos esto, cómo se ha desarrollado. Y la Biblia nos dice algo bien claro en el Salmo 127:1, que lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y esto no solamente aplica para las personas naturales para construir su casa con Dios en medio, pero también aplica para una sociedad. Dice: si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. No estamos hablando aquí de la vida individual de los hombres, porque esto ha sido sistemático. Nosotros siempre teníamos en nuestras charlas, cuando dábamos charlas con mi esposa en los colegios,
acerca de diferentes temas como adicción fatal, sexo, mentiras y verdad, siempre poníamos el ejemplo del pupitre del maestro. Y todos se acordarán del pupitre, ¿no es cierto? Del pupitre del maestro, del escritorio del maestro. Y la pregunta que hacíamos, ¿cómo es que puedo hacer para trasladar este mueble de un extremo al otro sin que nadie se dé cuenta? No podrías, dirían algunos, ¿no? Tendrías que ser un helicóptero, tendrías que distraernos, Y muchas eran las respuestas que venían a los chicos. Pero lo cierto es que yo les decía, podría moverlo sin que ustedes se den cuenta delante de ustedes. No es posible. Bueno, se da de una manera sencilla. Lo único que tengo que hacer es trasladarlo de 2 a 3 milímetros cada día. Y al cabo de un año, yo logré trasladar ese mueble de un extremo al otro. Esa es la manera sistemática en que el hombre ha ido anulando a Dios del sistema. No estamos hablando de la vida individual de los hombres, porque esto ha sido sistemático, ya que son los líderes en las diferentes áreas los que tomaron estas decisiones, a través de leyes, de políticas públicas, a través de currículas. El hombre sistemáticamente ha sacado a Dios. ¿Qué es un maestro para un alumno? Es su autoridad. Tú no puedes, y como autoridad que es, un niño va a recibir lo que el alumno, lo que el maestro le está diciendo como una verdad, porque es su mentor. Y lo mismo ocurre a nivel social, porque elegimos autoridades pensando que ellos van a tomar buenas decisiones para nosotros. Tenemos una confianza, ¿no? Tenemos esa confianza, ese deseo de que queremos que ellos tomen buenas decisiones para nosotros. Pero sin Dios, ¿qué podemos esperar en la vida de esos líderes? ¿Qué podemos esperar? Es absurdo esperar algo bueno sabiendo que el corazón del hombre es corrupto, es perverso, es malo. Entonces, como consecuencia, el hombre común, que no está en las esferas de liderazgo, que no está en los lugares claves socialmente hablando, el hombre común va a vivir de acuerdo al sistema de este mundo que fue planeado para él y por él. ¿Qué es lo que va a hacer? El hombre simplemente va a agarrar y va a seguir la secuencia de su vida. Noten lo que dice Eclesiastés 9:12, y voy a leer la segunda parte. Dice: como peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esto es una debacle que estamos viviendo moral, socialmente. Esto es algo que es continuo. Algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Llevar el Evangelio. Hermanos, este país necesita Evangelio. Necesita Evangelio. Necesita que nosotros nos pongamos de pie y llevemos las buenas nuevas. Necesitan Evangelio. No necesita otra cosa. No necesita una palmadita. Necesita Evangelio. La gente necesita escuchar la verdad bíblica que viene de parte de Dios. ¿Por qué es que nosotros trabajamos con campus, con universitarios? Porque son el futuro del país. Y necesitamos evangelizarlos. Porque ellos van a ser los próximos líderes. Pero si no son temerosos de Dios, si no conocen a Dios, ¿qué tipo de líderes van a ser? ¿Cuánta necesidad? Sí, podemos trabajar en gente mayor y está bien, pero necesitamos alcanzar a los jóvenes. Necesitamos alcanzar a los universitarios, necesitamos alcanzar a aquellos que van a entrar en su momento. Tenemos que adelantarnos. Les digo que esto ha sido sistemático, cómo Satanás ha movido las cosas, cómo ha logrado anular a Dios de la
la vida del hombre. Sistemáticamente el hombre camina sin Dios. Sabemos que esto tiene un origen espiritual, ¿o no es así? Por lo tanto, el modo y el estilo de vida del hombre, el estilo de vida del hombre común, es un estilo de vida sin Dios. Y aún los hermanos que están en la iglesia les cuesta. Les cuesta. Porque el sistema es fuerte, el sistema los arrastra. ¿O no es así? O de vez en cuando usted no ve su Magali, o no ve su esto o aquello, no los arrastra. No, para entretener, yo espero que no, pero por si acaso lo digo. Eso no pasa aquí, ¿no? Algunos se han reído, no sé por qué se han reído. Porque eso en su casa está prohibido, ¿verdad? Yes. Amén. Y el hombre, al no tener de manera sistemática, el hombre común, al no tener a Dios, hermanos, como consecuencia, el hombre pierde la capacidad de percibir la verdad, porque su moral se hace relativa, su moral se hace negociable. ¿Me dejo entender? Ay, me dieron vuelto de más. Ay, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? No dicen nada. Si te dieron vuelto de más, tienes que devolver el vuelto de más. Porque tú eres un hijo de Dios. Tu proveedor no está haciendo... Eso puede ser una trampa del enemigo. Pero nuestra moral se relativiza. El hombre pierde esa capacidad de percibir la verdad de Dios establecida desde la creación, porque simplemente una de las cosas que el sistema va a hacer es que no va a permitir que el hombre vea a Dios en su día a día. El sistema mantiene al hombre cautivo, entretenido, distraído. ¿Sabe lo que significa entretenimiento? Es no pensar. Cuando una persona está entretenida, no está pensando, está distraído, El hombre ha rechazado la autoridad del Creador sobre su vida al suprimir la verdad. Y al rebelarse contra ella, se rebela contra él. Y lo que este pasaje que hemos leído nos dice con claridad es que cuando el hombre rechaza a Dios, Dios lo deja seguir por su camino y le permite sufrir sus consecuencias. Por lo tanto, el estilo de vida que adopta el hombre se caracteriza por sus deseos corruptos e impuros, con pasiones vergonzosas y pensamientos rebeldes que se gozan en toda clase de injusticia y maldad. Porque es así, el hombre busca su propio deseo, el hombre busca su propia conveniencia. El hombre sin Dios no va a obrar bien. Esa es la causa por la cual Romanos 1:28 dice que Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no querían tener en cuenta a Dios. Como ellos no querían tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente desequilibrada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? El hombre cambió al Creador por la creación. Prefirió la creación antes que al Creador. Cuando al estar en el Creador tiene todo. ¿Me está entendiendo, verdad? Cambió la verdad de Dios, que es su palabra, por una mentira, que es el conocimiento que él comienza a aplicar basado en su propia experiencia, en su propio criterio, en su propia forma de llevar las cosas. Y esto lo llevó a cambiar el uso natural que Dios estableció, que rige en toda la creación, por el que es contra naturaleza, o por el que es contra natural. A tal punto
de que eso lleva al hombre a una inmoralidad sexual. Lo lleva a una inmoralidad sexual sin control, desmedida. Tanto así que sobrepasó el orden establecido en toda la creación, aún en los animales. Porque el orden para que las especies se mantengan es el orden que Dios ha establecido. Pero hoy vemos una inmoralidad sexual sin control. Y no estamos hablando solamente del homosexualismo, estamos hablando del adulterio y de todo aquello que trae como consecuencia el abandono del hombre, el abandono de Dios. Sin la verdad de Dios, el hombre va a hacer lo que él cree que es correcto. Desde su propia ciencia, desde su propio conocimiento, pero influenciado bajo su propio deseo, influenciado bajo sus propios intereses y por su propia concupiscencia. Para algunos la palabra concupiscencia es una palabra difícil, pero yo le voy a decir lo que es concupiscencia. Es la inclinación al mal de nuestra naturaleza caída. Concupiscencia es nuestra inclinación al mal de nuestra naturaleza caída, que produce apetencias de codicia ilegítimas o ilegales, deseos exagerados, recurrentes, desordenados, vehementes, siempre pecaminosos, es decir, siempre en contra de Dios. La concupiscencia viene a ser el resultado de la caída, uno de los resultados principales de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es la atracción y seducción del corazón corrompido del hombre, que lo lleva a buscar su propio deseo, no importa, a expensas de los demás, sin importar el resto, sin importar las otras personas. Por eso es que cuando Santiago 1:14 dice, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno es tentado cuando de su propia inclinación al mal, por su naturaleza caída, le produce apetencias de codicia, de deseos exagerados, desordenados, vehementes, pecaminosos, para poder entenderlo de una manera clara. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o inclinación al mal de nuestra naturaleza caída es atraído y seducido. ¿Qué puede hacer el hombre ante tal cosa? Nada. El hombre es presa de esto, queda atrapado en esto. Jeremías 17:9 nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Puede el hombre conocer su propio corazón? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Aún nosotros mismos, que nuestro corazón ha sido transformado de un corazón de piedra, duro como una roca, porque antes no entraba nada ahí, pero que ahora es un corazón de carne. Tiene que ser educado, tiene que estar alineado a la palabra. Y habíamos visto que el corazón del hombre fue diseñado para que Dios reine en él, para que Dios sea el Señor en el corazón del hombre. Pero al no estar Dios en él, el hombre siempre va a hacer lo que le parece mejor y va a seguir su propio criterio. Por eso es que en Jueces 21-25, versos que aplicamos a este texto, decía y dice, ¿no? En estos días no había rey en Israel. El rey es él. Israel soy yo. Mi corazón es el trono de Dios. Y cuando en el corazón del hombre no hay Dios, en esos días no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso desde el inicio, inmediatamente después
el hombre está totalmente ajeno a Dios. Y lo primero que Dios hace es buscar al hombre. El hombre no busca a Dios, por si acaso. No lo busca porque no puede. Porque el problema del hombre no es físico. El problema del hombre no se trata de seguir una serie de reglas para que tú te compongas. No se trata de que mañana decides cambiar y cambias. El problema del hombre es espiritual y solo puede resolverse desde el plano espiritual. Pero el hombre está muerto espiritualmente, así que no tiene ningún acceso al ámbito espiritual. Y esa es la causa por la cual Dios busca al hombre. Por eso desde el inicio vemos que lo que Dios hace es buscar al hombre. ¿Y sabe lo que hace? Lo confronta. ¡Qué bendito es nuestro Dios! Algunos no queremos ser confrontados, pero necesitamos ser confrontados. No queremos la confrontación, pero la necesitamos. Y lo que hace Dios es confronta al hombre y lo lleva a un encuentro con él, para que el hombre conozca nuevamente quién es su creador. En Génesis 3:9 la Biblia nos enseña, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Que acaso Dios no sabe dónde está él? Es para que él sepa dónde estás tú. ¿Sabes dónde estás? Esa ha sido siempre ha sido la actitud de Dios hacia el hombre. Lo busca, mientras que el hombre, extraviado en su pecado, se aparta y se esconde de él. ¿Saben por qué no queremos venir a la luz muchas veces, o el hombre no quiere venir a la luz? Porque el hombre entiende su condición, pero no lo quiere reconocer. Y el relativismo social que tenemos ahora acerca de las verdades, porque ya no hay verdades absolutas, sino hay verdades relativas, lleva a que el hombre piense que él es bueno. Entonces el hombre se ha vuelto un sinvergüenza, porque él cree en otras formas que él merece irse al cielo. Pero hermanos, esta gracia de que Dios busca al hombre, esta gracia de Dios ha sido manifestada y revelada al hombre universalmente desde la caída. Pero para que el hombre pueda disfrutar de esta gracia, primero es necesario que entienda cuál es su condición y cómo es que esta condición lo va a llevar a la autodestrucción. Si el hombre no entiende que su condición, con la condición con la que está andando actualmente, estoy hablando del hombre sin Dios, no estoy hablando de creyentes por si acaso, amén, tampoco estoy hablando de discípulos, estoy hablando del hombre que camina sin Dios. Tiene que entender su condición y cómo esta condición lo va a llevar a su autodestrucción, porque cuando el hombre entiende, recién puede arrepentirse. Cuando Jesús dijo, cuando la palabra dice creer en el Evangelio, no está hablando solamente de creer como se ha relativizado también ese concepto. Porque creer, pensamos que creer, yo creo que eso está acá, sí, eso está acá porque lo veo. No, creer va más allá. Creer va más allá y está basado en un entendimiento. Proverbios 14:12 nos enseña claramente que para los hombres hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces, si el hombre no entiende esa condición, el hombre va a ir a la autodestrucción. Ya está condenado a la autodestrucción. No importa cuán feliz pueda aparentemente ser, aunque no lo creo, pero no importa cuántos logros académicos, económicos, sociales, relacionales pueda tener, está condenado. Y lo que el hombre no sabe es que el hombre sin Dios está condenado a la ira de Dios, que se manifestará en un juicio, y después de ese juicio, la segunda muerte. A mí me encanta cuando comenzamos a ver el libro de Romanos, cómo Romanos es un libro tan completo porque te lleva toda la escritura. En Apocalipsis 20:11 al 15,
La Biblia dice que vi un gran trono blanco. Vamos a ver cómo va a ser ese juicio. Y al que estaba sentado en él, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y el Señor Jesucristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros en plural, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿el cual? Es el libro de la vida. Primero habla de los libros, en plural, y luego habla del libro singular, ¿verdad? El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, es decir, los que estaban separados espiritualmente, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que van a ser juzgados por sus obras. Sí, van a ser juzgados por sus obras, porque al rechazar a Cristo, lo único que les queda es ser juzgados por la ley. El que viene a Cristo tiene la bendición de que la ley ha sido cumplida no por ellos, sino que ha sido cumplida en Cristo. ¿Es verdad? Entonces, dice acá, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Estamos hablando de los que están abajo todavía, ¿no? Hay uno muy conocido que Dios habló, del rico, cuando estuvo con Lázaro. Lázaro ya no está abajo en el Hades. El Hades está dividido en dos secciones. Un lugar que era llamado el seno de Abraham, que cuando Cristo bajó a los tártaros, bajó al Hades, Él se llevó del seno de Abraham a todos los que habían esperado en Él. Pero los que estaban, el rico que estaba ahí, que está en Lucas 16, del 19 al 31, usted puede verlo ahí, la parábola del rico y el Lázaro, va a ver que ahí hay gente que está siendo atormentada. Gente que está siendo atormentada en un tormento, en un fuego, que está siendo atormentada. Ojo, ese no es la muerte segunda, ese es solamente un lugar de espera, porque lo que se viene es peor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Perdón, no terminé de leer el 13, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los discípulos venían emocionados. Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Estaban felices porque el Señor los había mandado. En Lucas 9 primero a los discípulos, y en Lucas 10 a los 72. Los había mandado de dos en dos a echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros en su nombre, para preparar el camino cuando Él llegue, para que esas personas crean que Él es el Cristo. Y ellos venían emocionados. Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Estaban felices por todo lo que habían hecho. Venían pecho arriba, nariz arriba, ¿no? Hinchaditos estaban. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No te alegres porque los demonios se te sujetan, porque echas fuera demonios o porque haces esto o aquello. En el nombre de Él, obviamente. Alégrate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje que hemos leído? Que nadie va a poder excusarse o ser justo por sí mismo en aquel día. Estoy hablando del hombre natural, el hombre que ha decidido caminar separado de Dios. No es que haya decidido, sino que camina separado de Dios por el sistema
ninguno de ellos va a poder excusarse o hacerse justo por sí mismo en aquel día. Solo aquellos que reconocieron su condición y se arrepintieron de su naturaleza pecaminosa, recibiendo la gracia de Dios otorgada por medio de Jesucristo, solo ellos van a ser salvos. Hermanos, Dios no ha dado otro camino. Hay un solo camino. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18, verso clave. El que en Él cree, es decir, para creer he tenido que entender mi condición, como la mujer samaritana que no tenía salida, mi condición, como el paralítico de Betesda, mi condición como el ciego Bartimeo, mi condición como la mujer del flujo de sangre. Cuando el hombre comienza a entender su condición y entiende que Él es su única salida, su única esperanza, por eso es que Él dice acá, el que en Él cree, ¿qué dice? No es, dígalo fuerte, no es, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre que camina separado de Dios, el hombre, al no tener en cuenta a Dios, eso lo va a llevar a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Lo que nosotros estamos viendo acá es que, vamos a ver qué dijo Jesús mismo al respecto. Juan 5:24. De cierto, es como decir, te aseguro y te lo recontraseguro, para que no quede dudas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué poderoso, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que tú estás escuchando hoy es su palabra. Cuando una persona escucha el Evangelio, está escuchando las buenas nuevas. Y cuando esa palabra comienza a generar el querer como el hacer, es decir, el creer, hermanos, esa persona comienza a alcanzar la salvación. Se germina en él, en su corazón se comienza a germinar la salvación. Dios comienza a producir, porque solo su palabra puede producir vida. Solo su palabra puede producir que el hombre de estar en un estado de muerte pase a un estado de vida. Y algo que tenemos que tener siempre claros, siempre con claridad, es que lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro, y así lo dice con claridad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, diga conmigo, no hay otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo. Y esa es la verdad, hermanos. Nada que un santito, que si le oras a la mamá o al que caminó con él. No hay otro nombre. Que nadie nos engañe, solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Y para ser testigo, la Biblia dice de ello en Hechos 10:43. De este dan testimonio. ¿Quiénes dan testimonio? Hechos 10:43. ¿Todos? ¿Quiénes dan testimonio? Todos los profetas, que todos los que en Él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos dan testimonio. Cuando está hablando acá de los profetas, está hablando de profetas mayores, profetas menores, todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la Biblia está escrita para que el hombre conozca y entienda esta verdad y venga a la salvación. La Biblia está escrita para que el hombre vea a Cristo. La Biblia está escrita para que el hombre pueda ver a su Salvador. Pero como dice Romanos 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y hermanos, acá hay muchos que tienen boca. Amén. Muchos que son salvos y están deseosos de hacer esa obra. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Si tú me dices un mensaje central de toda la Biblia, es este, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Pablo es el Cristo, que Buda es el Cristo, que Cristo es el Cristo, que María es el Cristo. No. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿La vas a guardar en tu corazón? Sí, guárdala en tu corazón, porque es la palabra de Dios. Pero si puedes predicar, predica con denuedo. Hermanos, el mundo está necesitando evangelio. Está necesitando evangelio. El mundo necesita. Cuando hablamos del mundo, hablamos del no creyente. Hemos visto que está atrapado el hombre. Hemos visto que el hombre está condenado. Hemos visto que no hay verdad en ellos. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia para nuestro tiempo? Es que hay una forma en que el hombre puede ser salvo, y es por medio de su evangelio, ¿sí? Su palabra. Así que tenemos que levantar el nombre de Cristo, tenemos que llevar el evangelio. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Tu palabra es fiel, es verdadera, es digna de ser hablada. Señor, tu palabra es la verdad. Tu palabra es nuestra esperanza, tu palabra es nuestra justicia, tu palabra es nuestro todo. Tu palabra es suficiente, Señor. Permítenos tener denuedo para hablar tu palabra. Permítenos, Señor, que ninguno tenga en poco, Señor, su juventud, que ninguno tenga en poco, Señor, lo que ha recibido, sino que tú le puedas dar ese denuedo para hablar de ti, primero para conocerte, adorarte, amarte, pero para hablar de ti, Señor, y poder rescatar a todos aquellos que nuestro camino has preparado, Señor, para encontrarnos con ellos. Ayúdanos, Señor, a estar listos, siempre con los ojos abiertos, con los oídos atentos, para poder llevar tu palabra de manera clara a los corazones de los hombres que tanto lo necesitan, Señor. Te damos gracias por esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.